estamos una vez más en el resumen dominical. El día de hoy aprendimos en la palabra del Señor referente al Padre Nuestro. ¿Usted sabe qué es el Padre Nuestro? Es un modelo de oración que el Señor Jesucristo enseñó. Uno de los discípulos de Cristo tuvo ese sentir en su corazón de expresar esa inquietud y de decirle: enséñanos a orar, como Juan le enseña a sus discípulos. Y ahí en San Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, en ese evangelio, vemos cómo el Señor Jesucristo enseña el modelo de oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y usted sabe qué es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no nos fue dado como una forma en la que nosotros tengamos que estar repite y repite y repite, porque muchos han aprendido que hay que repetir 10 Padres Nuestros, 15 Padres Nuestros, 5 Padres Nuestros. El mismo Señor Jesucristo dijo: cuando ores, no uses vanas repeticiones, no pienses que por tus palabrerías, dice, serás oído. Debemos de considerar esto, en primer lugar, que no fue instituido, no fue enseñado, no fue mostrado el Padre Nuestro a nosotros para que lo estemos repite y repite y repite. En sí es un modelo de oración que tiene tanta riqueza en su contenido. De un Padre Nuestro, o del Padre Nuestro que tenemos allí, de unas cuantas líneas que hay en la Biblia, que el Padre Nuestro, ¿cuánto nos podría llevar tal vez recitarlo? 5 segundos, 10 segundos a lo mucho, pero podemos hacer grandes oraciones. Podemos hacer oraciones poderosas por medio del Padre Nuestro. Pero ¿qué vimos el día de hoy? Vimos 3 secretos que encontramos en el Padre Nuestro. El primero de ellos es uno de los secretos que tiene guardado el Padre Nuestro, es compañerismo. En la Biblia nosotros aprendemos que en el Antiguo Testamento, cuando alguien se acercaba a Dios o se trataba de hablar con Dios, se referían a Él como Jehová, Señor Dios. Cuando Dios hablaba con una persona y se trataba de referirse a su persona, a la persona de Dios, Dios le decía, por ejemplo, a Abraham: yo soy Jehová. Y Abraham le decía: Señor Jehová. A Moisés le dijo: yo soy el que soy. Y también le dijo: yo soy Jehová. Y en el Antiguo Testamento nosotros sabemos que la persona del Señor incluye que es temible, que es poderoso, que es grande. Es más, la Biblia dice que es Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre, Jehová. Pero Él dice, es Jehová, dice la Biblia, de los ejércitos. Un Dios que el pueblo de Israel incluso le tenía miedo, ¿sí? Pero como ahora el Señor Jesucristo nos dice: cuando ustedes vayan a hablar con Dios, cuando ustedes vayan a acercarse a Dios, cuando ustedes tengan algo que tratar con Dios, comiencen diciendo: Padre Nuestro. Eso es algo que nos está enseñando la Biblia. Debe de existir un compañerismo entre Dios y nosotros. Debe existir un compañerismo entre usted y Dios. Debe de existir ese compañerismo. La palabra dice cómo obtenemos el compañerismo: por medio de Jesucristo. A los que creen en su nombre, a los que le han recibido, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El apóstol Pablo dice que ahora nosotros recibimos el espíritu de la adopción, con el cual podemos clamar: Abba, Padre. Es la forma más tierna, es la forma más dulce, es la forma más intensa de poder decir a Dios: papá, papacito, Abba, Padre, Padre mío, Padre nuestro, dijo el Señor Jesucristo. Debemos cultivar ese compañerismo con nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre. El segundo secreto que nosotros encontramos en el Padre Nuestro es comunicación, la forma de comunicarnos con Él. En el tiempo de antes, podemos nosotros ver en la palabra, en el Antiguo Testamento, la forma de comunicarse con Dios era por medio de holocaustos, por medio de sacrificios, por medio del humo que subía delante de la presencia de Dios. Y ese humo llegaba a la presencia de Dios y Dios lo percibía y lo olía, y tenía que ser un olor grato. Incluso la Biblia enseña acerca del incienso. El incienso era un símbolo, un tipo de la oración del hombre hacia Dios. El incienso tenía que ser de olor agradable,
de olor grato, santo y puro, dice la palabra del Señor. Pero en el tiempo de Cristo, cuando Cristo está aquí, nos enseña la forma ahora de comunicarnos con Dios es de una manera verbal. Por eso nosotros aprendemos que la oración significa muchas cosas, pero una de ellas es plática. La oración es una plática con Dios. Debemos de platicar con el Señor, debemos abrir nuestro corazón. La palabra del Señor nos enseña que ahora nosotros podemos entrar, dice la Biblia, confiadamente al trono de la gracia de Dios para platicar con Él, para abrir nuestro corazón. La comunicación ahora es muy importante con Dios. En el Padre Nuestro encontramos comunicación, una forma de platicar con Él de manera verbal, de manera libre y con mucha confianza. Acérquese a Dios, platique con Él y platique con confianza. Pero viene un tercer secreto incluido en el Padre Nuestro. Me llama mucho la atención cuando Cristo en el Padre Nuestro está diciendo: el pan de cada día, dánoslo hoy. Eso significa que en nuestras peticiones que nosotros hagamos con el Señor, debemos de saber qué es lo que tenemos que pedir. Mire que ese texto dice el pan de cada día. Cada día Dios nos provee el pan. Para cada día hay una ración de alimento para nosotros. Pero dice el pan de cada día, el que nos corresponde hoy, dánoslo hoy. Debemos de ser honestos con el Señor en lo que necesitamos. El tercer secreto que encontramos en el Padre Nuestro es honestidad. Debemos de ser honestos en lo que nosotros necesitamos y le pedimos a Dios. Hay veces que se le pide a Dios cosas que no son urgentes. Hay veces que se le pide a Dios cosas que no son necesarias. Hay veces que se le pide a Dios cosas que no van ni al caso. Le puedo dar un ejemplo. ¿Qué le parece que alguien se acerca a Dios y yo quiero un carro? Y le voy a pedir a Dios un carro. Señor, dame un carro, bendíceme con un carro. Pero si ni siquiera sabe manejar, ¿para qué quiere un carro? ¿Para que se mate? ¿Para que se salga en el camino, en la carretera y se accidente con la familia? Yo diría, primero aprenda a manejar. Una vez que aprenda a manejar, entonces usted ya puede pedir por su carro. Voy a pintar la casa. ¿Hay necesidad de pintar la casa? Hay veces que le decimos a Dios: Señor, yo quiero pintar mi casa, no tengo dinero, dame dinero para la pintura de la casa. Son ejemplos que estoy dando solamente, ¿verdad? Pero la pintura de la casa está bien, es solo un gusto, querer cambiar el color, querer renovar la pintura de la casa, el exterior o el interior. No es una necesidad, no es una prioridad. Por eso la palabra dice que nosotros pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Entonces, debemos de ser honestos en nuestras necesidades delante del Señor cuando le pidamos las cosas. Honestidad en cuanto a pecados y ofensas. Dice la palabra del Señor en el Padre Nuestro: y perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nosotros tenemos que estar conscientes que ofendemos a Dios constantemente, todo el tiempo. Ofendemos y fallamos delante de Dios. Debemos confesar nuestros pecados, dice la palabra del Señor. La tercera cosa que nosotros vemos ahí es: y líbranos del mal. No nos metas en tentación, perdón, dice, no nos metas en tentación y líbranos del mal. No nos metas en tentación, esa es honestidad de debilidad. Usted y yo, mi amigo, hermano que me escucha, debemos estar conscientes que somos débiles. En algún área de nuestra vida hay ciertas debilidades. Son áreas que tenemos que reforzar. Son áreas en las que debemos de cuidar mucho nuestra vida. Pero estar conscientes y ser honestos con Dios de que somos también débiles en este mundo y en esta carne. Por eso el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y por eso Jesús dijo también: velad y orad para que no caigáis o no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mire qué riquezas tan grandes encontramos en el Padre Nuestro. Así que ahora usted ya sabe, el Padre Nuestro no solamente es un sistema como de castigo en el que te dicen: porque has pecado, porque has ofendido, porque has hecho algo malo, vete y recita 20 Padres Nuestros y yo no sé cuánto a veces le dicen a uno, ¿verdad? No, analiza el Padre Nuestro, estudia el Padre Nuestro. Hay tanta riqueza y estos secretos maravillosos guardados que hemos descubierto. El compañerismo con Dios tiene que ser importante. Nuestra comunicación libre, abierta y en confianza con el Señor, y nuestra honestidad delante de Dios. Dios les bendiga y hasta el próximo resumen dominical. Solo Cristo salva.